no solo con nuestra vida más cercana de todos los días, porque en general muchos estamos en un momento de transición desde un lugar hacia otro y son momentos intermedios donde justamente hay muchos grises, donde conviven muchas lógicas de las que nos queremos desprender con lógicas nuevas, y dentro de estas lógicas en las que vamos y venimos y tratando de encontrar un punto que nos sintamos otra vez cómodos, la economía nos atraviesa así, algo que nos pasa siempre en los talleres, que después viene un poco de, no quiero decir bajón, pero como la cosa de volver a tu lugar, a tu rutina, a los horarios, al lugar de trabajo, y decir, bueno, ¿y cómo hago para ir corriéndome de este lugar para llegar a ese lugar deseado? Entonces, de a poquito fuimos metiendo en los talleres de barro, de diseño, de cocina, en realidad de todo, de lo que hacemos también en la usina, más desde lo artístico, el tema de la economía. Ya hace unos 4 o 5 años que venimos, yo les decía que para nosotros el trabajo en redes es la manera en la que trabajamos, entonces compartiendo siempre mucha información, como ayer contaba Pablo, desde una mirada de código abierto, ¿no? De bueno, pruebo un error, lo comparto con un post en el Facebook, a través de las redes sociales, sobre todo, con mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que estamos inquietos en pensar un modelo económico que haga sustentable aquellos proyectos que nos interesa llevar adelante, y que no necesariamente sea adaptarnos a las leyes del mercado, ¿no? Donde pareciera que el valor que mueve el mundo es el recurso financiero. Entonces, en este trabajo en redes con gente de muchísimos países de Latinoamérica, empezó a surgir un concepto que es el de la economía colaborativa, que tampoco es nuevo, al revés. La economía colaborativa lo que intenta es un poco ir reuniendo un montón de ideas y de conceptos ancestrales que tienen que ver justamente con las mingas del trabajo, con los procesos comunitarios. Minga, ¿saben lo que es? Son jornadas comunitarias de trabajo, que acá le decimos minga, en Venezuela le dicen callapa, en Bolivia le dicen minca, y cada país en Latinoamérica tiene su manera de nombrar procesos que fueron muy anteriores a pensar no solo como individuos, sino que tenía que ver con esta mirada más comunitaria. Entonces la economía colaborativa un poco lo que intenta es ir rescatando valores, ideas y herramientas, tecnologías sociales que fueron surgiendo desde nuestros antepasados, que también se suma desde la mirada de la economía social, modelos de trabajo por trueque, monedas complementarias. O sea, nadie descubrió la pólvora, sino justamente lo que estamos es desempolvando conocimientos que estaban dispersos. Y entonces yo les voy a compartir ahora algo con lo que nosotros venimos trabajando mucho, que es tomando algunas herramientas que nos sirven de brújula para tratar de entender cómo movernos en un mundo que no esté tan marcado por lo financiero. Entonces, lo que yo les voy a contar para nosotros son brújulas, no son dogmas, no es un constructo teórico, no es un, no sé, no tiene ese nivel de formalidad, porque todo esto va surgiendo de las propias prácticas. Entonces, cada vez que nosotros ponemos en juego en un taller, en realidad estamos haciendo un laboratorio de práctica, y después, sobre todo con Gaby, con Fer y otros compañeros de la usina, lo tratamos de sistematizar y transformar en nuevo contenido. Entonces, bueno, voy a arrancar por algo como un poquito anterior, así me sigue. Parte de la observación tuvo que ver con cómo se fue transformando incluso dentro de lo que es el mercado, la economía de mercado, las cosas que fueron asumiendo o asignándoseles más valor de mercado. Entonces, siempre pensamos esto, ¿no? Que hay una economía que se basa en los tangibles, que es la que en los últimos 200, 300 años fue la que motorizó el mundo, que tenía que ver con tangibles como el oro, bueno, los minerales en general, el petróleo.
la extracción de agua, o sea, en general tenía que ver sobre todo con recursos tangibles, la sal, mucho más atrás, en la época de los egipcios, el azúcar, el café, bueno, en general tenía que ver con un mundo de los tangibles, donde el hombre a través del desarrollo económico iba generando algún tipo de proceso para agregar valor y llegar a un número, ¿no? a un valor, a un costo. Y entonces lo que nosotros vemos es que esta economía basada en los tangibles, justamente como son recursos tangibles, son recursos escasos. Porque lo que tiene materia es escasa. Y entonces lo que genera, en el 90% de los casos, es un modelo de competencia, donde hay poco recurso para mucha gente, que cada vez es más gente, y el recurso no se agota, digamos, es escaso. Entonces, el propio sistema de mercado, hay algo de esto que empezó a cambiar, sobre todo en el último siglo, a través de todo lo que fue el avance tecnológico, que fue que empezó a ponerse en valor muchos más recursos que son intangibles. Y entonces ahí aparece el valor de cuánto cotiza algo en una bolsa, que sobre todo tiene que ver con internet, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con el valor agregado que uno le asigna al diseño, la capacidad de un producto que no se diferencia demasiado de otro, agregarle valor a través del marketing, de la comunicación, el valor que puede tener algo intangible como una marca o el nombre de un diseñador o el nombre de un artista famoso o incluso el nombre que tiene un jugador de fútbol que gana 3.000 millones de dólares solamente por figurar en una publicidad de Adidas. Entonces algo acá fue cambiando radicalmente en los últimos tiempos. Lo que no cambió fue que sigue habiendo un proceso y que también se genera un valor. Entonces, si nos movemos dentro de lo que es un modelo de economía tradicional, también sigue habiendo la competencia feroz. Entonces, no es que los intangibles vienen a modificar en sí un modelo económico, pero sí abren una puerta para que muchos que nos manejamos en este mundo, porque sobre todo valoramos el conocimiento, el saber, el intercambio, los vínculos de confianza, que trabajamos como Fer, como yo, como muchos de ustedes en el campo del diseño, de la comunicación, del arte, de las ciencias sociales. No sé, hay mucha gente que nos movemos con un recurso primario que es un intangible y no un tangible. Y esta posibilidad de empezar a movernos en el mundo donde se empieza a valorar esto de otra manera, lo que genera es se genera una opción acá, que uno puede elegir seguir en un modelo de competencia y trabajar para una gran empresa y trabajar con sistemas más menos de explotación o más menos equitativos, con todos los grises, digo, pues no quiero ponerme radical. También existe la posibilidad de instalar modelos de colaboración. ¿Y por qué? Porque hay algo que acá básicamente se modifica, que es que estamos hablando de recursos que porque no se agotan no son escasos, sino que son abundantes. Y entonces si acá sumamos abundancia más colaboración, empieza a aparecer como otra cosa totalmente distinta, sin dejar de hablar de economía. Entonces, ahí la idea de la economía colaborativa justamente lo que intenta pasar es de entender que tenemos recursos escasos que hay que administrar, a pensar que tenemos recursos abundantes y que porque funcionan a través de la colaboración ya ni siquiera son los míos, porque tengo los míos más los recursos de otros. Porque cualquier modelo que uno quiera plantear en términos de modelo colaborativo habla de por lo menos dos personas que están colaborando, intercambiando, trocando, haciendo circular. Entonces, esto es lo que venimos trabajando nosotros en el fondo y por eso, Fer, yo les decía que para nosotros el taller de barro es una excusa. Es una excusa súper concreta, súper clara y súper visual de cómo un modelo permacultural es un modelo de economía colaborativa en el fondo, donde siempre se pone en valor
un uso responsable de la materia prima, donde siempre se parte de una mirada de abundancia. Recién con el grupo con el que yo estaba en pared les decía, en general la pared esta de quincha seca se hace con paja, pero ahora tenemos chip, entonces se hace con chip. Punto. Es lo que hay abundante hoy. Si yo quisiera trabajar con paja, de vuelta estaría planteándome una mirada de la escasez porque es lo que no tengo. Entonces, la permacultura en sí es un modelo muy claro de economía de colaboración, donde esto se trabaja en un flujo, donde algo que parte de una semilla se transforma en una planta que yo consumo, que me da energía para el trabajo, que me permite hacerme mi casa, que me permite compartir, compartiendo argomingas y me puedo hacer, digo, ¿no? Entonces, vamos a charlar un poquito sobre todo de esto, todo este ratito que nos toque. Y hay otra cosa que a nosotros también nos mueve, son casi ideas encadenadas que un poco van nutriéndose. Tiene que ver con lo que nosotros llamamos también, que sería un paralelo de esto, entre lo que es un crecimiento lineal y lo que es un crecimiento exponencial. Que hay cosas que, por ejemplo, me encantaría, yo ayer lo escuchaba a Pablo, y lo veo en todos lados esto, cuando una estufa Rocket, a través de un buen diseño interno de ladrillos refractarios, va exponenciando el calor, no sé, es lo mismo, es como, es una mirada, ¿no? De qué recursos que nosotros tenemos a la mano son lineales o son exponenciales. Entonces, esto nos ayuda también a entender cómo movernos, qué de lo que tenemos alrededor puede sernos más útil o no. Les pongo algunos ejemplos. A ver, ayúdenme. Un ejemplo lineal es si yo quisiera, no sé, el tema del pan, de la comida. Un plato más un plato más un plato alimentan a 100 personas. Ahora, si yo planto un campo con trigo y genero un sistema comunitario, algo que era muy así se transforma en algo más parecido a esto, porque yo lo que hago es multiplicar un proceso. O cuando, por ejemplo, en términos de comunicación, armo una gacetilla de prensa para llevar al diario, para que la impriman en el diario que tiene 200 tiradas, como es un diario local. Ahora sí armo una página en Facebook donde tenemos 6.800 seguidores y con un clic y se viralizó. Entonces son modelos distintos que aplican para cosas buenas y para cosas malas también. Por eso digo, no estoy idealizando, porque yo siempre pongo ejemplos así terribles que tienen que ver con el hambre en el mundo, o con el SIDA, o con las epidemias, donde también una persona contagió a otra, esa tiene 5 hijos, en 2 minutos se expandió la enfermedad, o el SIDA, o el hambre, porque la gente se sigue reproduciendo. Digo, entonces, son claves, ¿no? Son ideas que les pido que las vayan como ahí, perdón. Hay una expresión que es el gran giro. Ajá. Toma la sociedad, el mundo actual como un barco enorme, con una inercia enorme, y antes había muy pocas personas al timón que decían la dirección es esa, y cada vez aparecen más personas que dicen la dirección es otra. Entonces va uno diciendo vamos para allá, y otro vamos para allá. Y cada vez somos más los que decimos, bueno, vamos a girar el timón entre el barco iba así, de golpe va empezando a doblar. Pero tenemos que ser muchos los que movemos el timón, tenemos que darle tiempo a ese barco a que gire. Entonces, ¿cuántos debemos ser los que estamos moviendo el timón en ese sentido para lograr que la masa crítica para que el proceso se dispare? Exacto. Y justamente por eso también vuelvo al tema de cuáles son las decisiones. Nosotros acá tenemos mucha vocación de que esto se expanda y que sigamos más girando el timón, de generar masa crítica. Entonces, ¿cuáles son las decisiones de cómo yo uso mi tiempo? Una decisión podría ser escribir un libro del barro, que lo estamos haciendo, que lleva un tiempo, un proceso. Otra decisión es hacer talleres, donde en muy poco tiempo llegas a una masa crítica grande que a la vez desparrama. Otra decisión sería, no sé, armar un blog y ser blogueros. O sea, siempre hay distintas decisiones y cada decisión tiene más o menos capacidad de activación. Entonces esto
Este es un tema, capacidad de activación. Por ejemplo, cuando el tema de la especulación o que cuando nos agarra el ataque por la hiperinflación de ahorrar los dólares y armar una cuenta en el banco, el dinero metido en una caja fuerte en un banco tiene un poder de activación bajísimo. O sea, y no quiere decir que esa persona sea más o menos rica, pero tiene un recurso que o no está activado porque está en una caja fuerte donde no pasa naranja, o está activado muy chiquito. O sea, yo tengo mucho dinero, decido hacer una inversión, comprarme esta carpa, gasté el dinero, involucró a 2 personas, o sea, un sistema de compra-venta, y ahí se acabó. Hay otra manera de usar recursos que es, bueno, a ver, cómo esta plata podría estar activada, donde en realidad yo la pongo en una ONG que tiene, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa, tiene un sistema productivo de precio responsable, de comercio justo, que me genera una renta y además le da trabajo a 15 y además genera capacitación. Bueno, ese es un recurso usado en un modelo que genera más activación. Bueno. ¿Por qué no sobran este tipo de ONGs? Y porque seguramente es más trabajo, más tiempo, es menos rentable en la bolsa o financieramente, qué sé yo. Yo no soy economista. Yo los vengo acá a inspirar y que los que sepan más de economía me corrijan porque soy comunicadora social. Pero digo, no tengo todas las respuestas. Por eso lo planteo más en términos de claves esto. Son cosas como para ahí poner a resonar. Vos sos psicólogo. El poder de activación de hacer... Que no digo que una cosa esté bien o una mal, no estoy planteando las cosas en esos términos. Una cosa es hacer terapia en consultorio donde atendés a una persona, otra cosa es hacer un trabajo en un barrio. Digo, cada cosa mueve ese efecto dominó siempre. Algunos efectos dominó son más expansivos que otros. No, gracias. Vos lo que haces es tirar disparadores. Bueno, totalmente. Yo estoy provocándolos. Vos estás provocando disparadores. Sí, el capitalismo también tiene un modo de axiomática que a veces tiende a absorber estos procesos, ¿no? Eso creo que también hay que ser atento y tener cuidado porque tiene una axiomática donde introduce eso que se desviaba de sus horizontes y los reintroduce de otro modo. También hay un montón de ONG, sobre todo en Brasil, donde de una propuesta quizás un poco más comunitaria, después termina también dentro de las claves del mercado. Cotiza en bolsa después la y es por una axiomática misma que introduce el capitalismo. Y por eso yo lo planteaba, esto no es blanco-negro. Lo que se te abren acá son puertas, donde vos tenés la posibilidad de decidir cómo te posicionás en un modelo donde igual es competitivo y donde los primeros que entendieron la idea de un holding, de un grupo empresario y del uso de las redes fueron Google, Apple, entonces claramente, y Facebook que de un día para el otro decide transformarte un usuario en página porque se le cantó y te capta tus 6.800 contactos. Por eso